El cerebro o encéfalo es la parte del sistema nervioso central que está ubicada al final de la médula espinal dentro del cráneo. Dentro del cerebro podemos enmarcar algunas partes. Tenemos primero el lóbulo frontal, luego tenemos el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. El cerebro se divide en tres partes, a saber, el cerebro que se divide a su vez en telencéfalo y diencéfalo, el tronco encefálico que se divide en mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo, y el cerebelo. Hay una gran cantidad de estructuras trabajando conjuntamente a una gran velocidad, hecho que hace que el funcionamiento del cerebro sea aún al día de hoy un misterio en muchos de sus aspectos. El telencéfalo es la parte del cerebro que es más fácil de ver a simple vista, ya que ocupa la mayor parte de la superficie del encéfalo. Sus componentes son la corteza cerebral, los ganglios basales y el sistema límbico. La corteza cerebral es la parte del cerebro que es rugosa y llena de pliegues. Cubre por encima el resto del encéfalo y es el área en la que se integra la información necesaria para llevar a cabo los procesos mentales más complejos. El córtex está dividido en dos hemisferios cerebrales, izquierdo y derecho. El lóbulo frontal en los humanos es el más grande de los lóbulos del cerebro. Se caracteriza por su papel en el procesamiento de funciones cognitivas de alto nivel, tales como la planificación, la coordinación, la ejecución y el control de la conducta, la articulación del lenguaje y la regulación de las emociones. El lóbulo parietal se encuentra entre los lóbulos frontal y occipital. Se encarga principalmente de procesar información sensorial que llega a todas las partes del cuerpo, como el tacto, la sensación de temperatura, el dolor y la presión, y es capaz de relacionar esta información con el reconocimiento de los números y el control de los movimientos. El lóbulo occipital se encuentra en la zona posterior del cráneo, cerca de la nuca. Es la primera zona de la neocorteza a la que llega la información visual. Tiene un papel crucial en el reconocimiento de objetos cuya luz es proyectada sobre la retina. El lóbulo temporal es un hemisferio que se encuentra en los laterales del cerebro, dispuesto horizontalmente y pegados a las sienes. Reciben información de muchas otras áreas y lóbulos del cerebro y sus funciones tienen que ver con la memoria y el reconocimiento de patrones en los datos provenientes de los sentidos. Por lo tanto, juega un papel en el reconocimiento de rostros y voces, pero también en el recuerdo de las palabras. La ínsula es una estructura de la corteza cerebral situada en la profundidad de la cisura de Sylvius, en el punto en que confluyen los lóbulos temporal, parietal y frontal, siendo delimitada por sus respectivos opérculos. La ínsula influye en una gran cantidad de procesos básicos superiores relacionados con el pensamiento abstracto y la toma de decisiones, y es un elemento de gran importancia para el correcto funcionamiento e incluso la supervivencia del organismo. Los ganglios basales, el segundo componente del telencéfalo, es el conjunto formado por los ganglios basales. Estos son un grupo de estructuras situadas debajo de la corteza cerebral y distribuidas de forma simétrica bajo cada uno de los hemisferios. Los ganglios basales son las partes del cerebro que nos permiten realizar movimientos relativamente complejos y precisos de manera fácil y casi automática. Escribir, hablar, modificar nuestras expresiones faciales de manera voluntaria.
El sistema límbico es un conjunto de estructuras encefálicas cuyos límites son bastante difusos, ya que se mezcla con muchas partes del cerebro diferentes. Sus funciones están relacionadas con la aparición y regulación de las emociones y de las respuestas corporales más allá de las que acompañan. El sistema límbico está vinculado con las emociones, la motivación para la acción, sistema de recompensa. El tálamo es una de las partes del cerebro más importantes. No solo es una estructura encefálica, es una de las estructuras encefálicas más grandes, sino que además está situado en pleno centro del encéfalo, tal y como refleja su nombre, que viene de la palabra griega tálamos o cámara interna. El tálamo interviene en una gran cantidad de procesos mentales que dan forma a nuestra manera de percibir las cosas y actuar sobre el entorno que nos rodea, incluso aunque no nos demos cuenta de ello. Básicamente es un conjunto de sustancia gris formado por dos estructuras encefálicas con forma de huevo. Se encuentra por debajo de la corteza cerebral. Estas estructuras están situadas la una junto a la otra y además de tener la misma forma y tamaño, guardan una disposición simétrica, al igual que los dos hemisferios cerebrales que las cubren. Se comunican entre ellas a través de una especie de puente que las mantiene unidas y que es llamada conexión intertalámica. Forma parte de una zona llamada diencéfalo. Está situado entre la corteza cerebral y todos los lóbulos del cerebro y la parte superior del tronco del encéfalo. La función del tálamo más conocida y estudiada es la de ser una de las primeras paradas en el cerebro para la información que nos llega a través de los sentidos, con excepción del olfato. El tálamo procesa esta información sensorial, descarta las partes que no son demasiado importantes y manda el resultado final hacia la corteza del cerebro, donde esta información seguirá siendo procesada. Así pues, entonces, el tálamo facilita la integración de la información sensorial para pasar de los datos crudos a las unidades de información relativamente complejas y capaces de sostener un significado para nosotros. El tálamo también interviene a la hora de regular el ritmo con el que la sensación del sueño va y viene. El hipotálamo está ubicado en esta parte del cerebro. La parte más característica del encéfalo es su superficie llena de pliegues y grietas, pero debajo de esta capa de células se encuentran otras muchas estructuras encefálicas sin las cuales no podríamos ni pensar ni adaptarnos al entorno. Algunas de ellas, como el cerebelo, son más o menos conocidas porque a fin de cuentas sobresalen y son fáciles de ver, pero otras están mucho más ocultas, como el hipotálamo. El hipotálamo no está de una forma visible en el cerebro, sino que está internamente. Podríamos decir que está debajo de toda la estructura cerebral. El rol que el hipotálamo juega en nuestra supervivencia es de suma importancia, porque entre otras cosas se encarga de coordinar y comunicar dos mundos aparentemente diferentes, el de las neuronas y el de las hormonas que navegan por nuestra sangre. Además, el hipotálamo es, junto con el tálamo, una de las partes de una estructura cerebral llamada diencéfalo, que se encuentra en el centro del cerebro de los seres humanos, por debajo de la corteza cerebral, como ya lo habíamos dicho. Entre los procesos que se encarga de regular el hipotálamo se encuentran los niveles del sueño y el ciclo circadiano, la excitación sexual y la conducta asociada a ella, el nivel del hambre, la presión sanguínea, la tensión muscular, la temperatura corporal y los niveles de energía disponibles.
El cerebelo se ubica en esta sección del cerebro. Es una estructura que conforma el 10% del volumen total del encéfalo, aproximadamente. Está especializado en el control de los movimientos, de las integraciones sensitivo-motoras y del equilibrio corporal. Esta parte del encéfalo se encuentra bajo los hemisferios cerebrales, envolviendo el tronco del encéfalo por su parte dorsal. Estructura del cerebelo. Puede que el cerebro sea relativamente pequeño, pero su composición es muy compleja. El cerebelo se parece al resto del encéfalo en que también está cubierto por una capa de células que crean una superficie rugosa y llena de pliegues. Aunque eso sí, en el caso del cerebelo, estos pliegues son aún más apretados y finos, tal y como se puede ver a simple vista. Es por eso que a una de las estructuras o subregiones del cerebelo se le conoce como córtex cerebeloso. La corteza del cerebro se divide en dos hemisferios cerebelosos, del mismo modo en el que el córtex cerebral se divide en un hemisferio derecho y otro izquierdo. El cerebelo se encarga de regular el movimiento y la postura. Además, es el responsable de controlar tanto las funciones motoras como la coordinación o el equilibrio. Son 4 de las muchas partes del cerebro. Muchas gracias.